Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión de capacitación. En principio, queremos agradecer a la expositora por su gran disposición a compartirnos su experiencia en estos temas. Les contaré que nos hemos conocido en una época muy difícil y que todos ustedes también han vivido desde sus puestos de trabajo, ¿no? Fue en el tiempo de la pandemia donde la necesidad de oxígeno era muy grande y no nos abastecíamos en ningún lado. Y bueno, algunas empresas invirtieron junto con universidades para lograr sacar las plantas de oxígeno a pesar de las limitaciones que habían en la traída de materiales del exterior. Sin embargo, se pudieron ensamblar plantas de oxígeno para poder abastecer a los hospitales y a los pacientes que venían a diario con el COVID ya declarado, ¿no? Entonces, en este contexto, esta presentación va con ese afán de compartir conocimientos y que esperamos que todos ustedes puedan resolver sus dudas porque en el diario nosotros tenemos una serie de preguntas cuando hemos estado operando las plantas de oxígeno, ¿no? Y a veces no sabemos a quién recurrir. Pues ahora aprovechemos esta exposición, por favor, para poder hacer las preguntas que nos pasan en el diario, ¿no? Entonces, sin más, muchas gracias otra vez, Patricia. La pantalla es tuya. Muchas gracias con todos los presentes. Agradezco la oportunidad de poder compartir un poco, como mencionaba, estas experiencias que lastimosamente se adquirieron en una época crítica como fue la pandemia que afectó a todo el mundo, ¿no? Pero que fue muy crítica en nuestro país, ¿no? Entonces se tuvieron que buscar las soluciones apropiadas para tratar en algo, minimizar digamos, los daños a la salud y las muertes que estaban ocurriendo en nuestro país en esa época, sobre todo en la segunda ola, ¿no? Justo haciendo un recordar de lo que es, digamos, la importancia del oxígeno medicinal en la atención hospitalaria, lo vimos muy de manera latente durante la época de la pandemia del COVID. Por eso es que el oxígeno es tan importante y tan vital cuando se tienen este tipo de enfermedades de insuficiencia respiratoria, ¿no? No solo el COVID, neumonía y otras patologías asociadas a daños en el sistema respiratorio, ¿no? También se utiliza el oxígeno, como ustedes muy bien lo saben, para prevención, ¿no? En algunos pacientes crónicos es indispensable que usen el oxígeno, por ejemplo, fibrosis. Sé que también hay algunas enfermedades que requieren un consumo continuo de oxígeno, pero también el uso de estas terapias con oxígeno reducen finalmente las hospitalizaciones, que a la larga es lo que también se trata de reducir, ya que siempre en los hospitales hay carencia de camas, ¿no? Yo lo sé, también tuve problemas en esa época, también fui hospitalizada justo en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Que tuve muy buena atención porque creo que ahí están los mejores especialistas médicos, técnicos y un personal muy calificado, ¿no? Y justamente por eso creo que siempre se trata de optimizar el tipo de atención hospitalaria, ¿no? También, obviamente, cuando hay operaciones y todo esto, el oxígeno es necesario en los pacientes que necesitan cuidados intensivos en las salas UCI de emergencia, ¿no? Y justamente por esta relevancia de la necesidad de oxígeno medicinal que debe existir siempre, digamos, en todo centro de salud, no al menos de la envergadura de un hospital, se promulgó en el 2021, como ustedes saben, el requerimiento de uso obligatorio de oxígeno medicinal en todos los hospitales y clínicas, tanto sea el sector público como privado, tenían la obligación de tener un suministro de oxígeno medicinal, ¿no? Y esto se promulgó en el 2021 precisamente por la crisis de la pandemia, ¿no? Como ustedes saben también, el oxígeno medicinal tiene que tener una pureza mínima del 93%, ¿no? Esto es de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Por eso es necesario que siempre, siempre en las plantas ustedes tengan un analizador en línea perfectamente calibrado para que garantice que la pureza esté en esa concentración, no menos de ella. Y también existe la obligación del Ministerio de Salud, del MINSA, de que esté coordinando con los hospitales, con todos los centros de salud, para que garanticen que siempre exista un stock de oxígeno en balones, ¿no? Que esté siempre abastecido y que también tenga la relación de todos los proveedores autorizados en ventas de balones de oxígeno y en producción de oxígeno, las plantas de oxígeno. Esa relación la tiene el MINSA, ¿no? Y es obligatorio que ellos estén en constante evaluación de estos stocks y abastecimientos. ¿Qué efecto, que bueno, ustedes lo saben más que yo, ¿no? El impacto que causa la escasez de oxígeno en esta época de la pandemia, ¿no? Que pues hubieron muchísimas muertes por falta de oxígeno en los hospitales, ¿no? Mucha gente, incluso que ya estaba hospitalizada, falleció porque durante el uso del oxígeno en los hospitales se agotaba el mismo, ¿no? Entonces, regiones como Ancash, como Huánuco, como Huancavelica, los pacientes murieron en el hospital mismo por el agotamiento de oxígeno, ¿no? El oxígeno de alto flujo podía evitar hasta que el 30% de pacientes ingresaran a UCI, pero por pues, la restricción en la producción y el agotamiento no se pudo cubrir esa necesidad de tratar al 30% de pacientes y evitar el ingreso a UCI, ¿no? Hubo, como ustedes saben, un colapso hospitalario porque la demanda llegó a crecer tantísima, ¿no? 550 toneladas se requería de oxígeno, pero solamente la producción llegaba a 400, ¿no? Incluso muchas veces le decían a los pacientes que trajeran su propio balón para poder ser atendidos en los hospitales, ¿no? O sea, fue tan crítica la situación que así llegamos a ese estado, ¿no? Y, y muchos hospitales también tuvieron restricciones, ¿no? Para el uso de oxígeno, no había, ¿no? Ahí pues surgió la especulación de muchas personas pues inescrupulosas realmente que se aprovecharon de la necesidad del oxígeno y comenzaron a vender balones a altísimos precios, ¿no? Precios que pues, las familias pobres, ¿no? De escasos recursos no podían adquirirlo, ¿no? O sea, ustedes saben todo el caos que hubo durante esa época, ¿no? Y en algunos casos incluso los inescrupulosos vendían balones de oxígeno adulterados, ¿no? Y felizmente algunas almas caritativas y algunas organizaciones lograron instalar algunas plantas de oxígeno, ¿no? En algunos casos por organizaciones sociales, en otros casos por organizaciones religiosas. Nosotros en Chimbote, por ejemplo, con algunos colegas más, llegamos a ayudar a la parroquia ahí para que pudieran adquirir una planta de oxígeno para la comunidad, ¿no? O sea, hubieron muchas, digamos, estas alternativas que se generaron a nivel de sociedad, porque ya pues no había otra, ¿no? No teníamos otra alternativa. Sin embargo, sí, o sea, también hubieron, como ustedes lo saben, también fallas institucionales, ¿no? Porque hubieron algunos acuerdos y el gobierno se comprometió a suministrar 59 plantas de oxígeno para todo el país, pero solamente 3 llegaron en el tiempo adecuado, ¿no? Eso ha quedado como en la nube, no sé cómo ese compromiso que hubo del gobierno no lo cumplieron y no sé finalmente cómo quedó, ¿no? La Defensoría del Pueblo también dijo de que hubieron mucha falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y todos los proveedores privados, ¿no? Por eso es que hubieron esas especulaciones en precios y todo, no hubo un descontrol total, ¿no? Es que realmente a todos nos tomó por sorpresa una pandemia a la que no estábamos prevenidos, no había un plan de contingencia ni nada, ¿no? Todo se hacía en el momento. Como ustedes saben, inicialmente ni siquiera se sabía cómo tratar la enfermedad, ¿no? Por eso hubieron tantas muertes, ¿no? Y hubieron, como les digo, esas iniciativas del sector privado, de la sociedad religiosa también, y estuvieron gentes caritativas como el Ángel del Oxígeno, que daba el oxígeno gratuitamente, ¿no? Porque lastimosamente falleció también el señor. Pero eso, pues, ¿no? O sea, así estas crisis nos enfrentan a muchas situaciones que nos hacen tomar soluciones viables, buenas, pero también
a veces también son aprovechadas por gente inescrupulosa. Voy a explicarles un poco la parte química de una planta de oxígeno, que como ustedes saben, en el caso de ustedes, es una planta que trabaja con un proceso de adsorción, ¿no? Adsorción en tamices moleculares, ¿no? Donde se juega cambiando, digamos, las torres de regeneración para producir oxígeno, ¿no? Por eso es PSA, ese es Pressure Swing Adsorption, ¿no? Es una absorción intercambiable de presión, ¿no? Porque mientras una de las torres o sí, torres está presurizada, la otra despresuriza para soltar el nitrógeno. Bueno, lo vamos a explicar, ¿no? Como ustedes saben, este tipo de torres, ¿no? Generadoras de oxígeno, trabajan con tamices moleculares. Los tamices, para este caso, casi siempre es así, lo conforman las zeolitas, ¿no? Las zeolitas son un material que está compuesto químicamente por oxígeno, sílice, aluminio y litio. Y son bolitas, ¿no? Que tienen un diámetro de 2 a 3 milímetros y que realmente cuando se hace un buen mantenimiento de ellas, pues duran indefinidamente, ¿no? Y cuando no, obviamente se tienen que cambiar, ¿no? Tienen un tiempo de duración, pero es bastante extenso. Lo necesario acá es la prevención del mantenimiento que se tiene que hacer a la planta, que vamos a conversarlo también hoy, ¿no? Más bien les quería mencionar que después de mi presentación, al final, me hacen las preguntas respectivas si alguna cosa no les quedó claro, por favor. Bien, entonces, ¿cómo funciona una planta PSA? Pues ingresa aire comprimido, ¿no? A una de las torres donde están justamente estos tamices moleculares, o sea, las zeolitas, y las zeolitas que tienen una porosidad, o sea, esas bolitas que les menciono, pellets, tienen una porosidad, ¿no? Unos huequitos que permiten que ahí, por la polaridad que tiene el nitrógeno más alta que el oxígeno, se atrape el nitrógeno del aire, ¿no? El aire, como ustedes saben, está compuesto principalmente por casi 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y otros gases como argón, otros gases, ¿no? Para llegar al 100%. Pero el nitrógeno del aire tiene más polaridad que el oxígeno y por eso, con presión, se puede quedar atrapado en los huequitos, los poros de la zeolita, ¿no? Y el oxígeno, entonces queda liberado y ese es el que nosotros recuperamos para el uso medicinal, ¿no? Y se juega un papel de intercambio porque mientras que estos poros se van llenando de moléculas de nitrógeno, en algún momento ya se llenan tanto que tienen que liberarse para que puedan seguir absorbiendo el nitrógeno. Entonces, en la regeneración, en la otra torre, lo que hace es descomprimir para que libere ese nitrógeno que estaba ya atrapado en los poritos y quede limpio para que tenga nuevamente la eficiencia de absorber el nitrógeno, ¿no? Y entonces juegan entre las dos torres que normalmente conforman una planta de oxígeno. Una presuriza, la otra despresuriza y se intercambian en ese rol, ¿no? Para que se absorba nitrógeno, se libere oxígeno todo el tiempo, ¿no? El ciclo es alternado, como les estoy mencionando. En una fase hay la absorción y en la otra la regeneración. Se regenera por lo que les menciono, ¿no? O sea, ustedes liberan el nitrógeno que está atrapado en los poritos de la zeolita y ya nuevamente queda, por decir, la zeolita al 100% lista para volver a absorber el nitrógeno, ¿no? Y todo es con juego de presión, ¿no? Presión y despresurización. Y esto garantiza la concentración del más del 93% de oxígeno que se requiere para el uso medicinal, ¿no? Realmente hay muchas reacciones que se producen, ¿no? Pero que, digamos, se reducen en intercambios de polaridades entre el nitrógeno y el oxígeno, pero finalmente, después de una interacción cuadripolar, ¿no? Que se representen estas reacciones que están viendo en pantalla, yo logro la máxima polarización de la molécula de nitrógeno, casi unas 5 veces más que la molécula de oxígeno,
para que así se pueda absorber más fácilmente en el tamiz molecular, o sea, en la zeolita. ¿Ya? Por eso es que es muy importante la parte química acá, ¿no? La termodinámica que hace que la reacción sea más rápida de que se dé esta absorción del nitrógeno en el tamiz molecular. Ya, ese es lo que hace que tenga mayor eficiencia todo este sistema, ¿no? Y que luego cuando ya cambien la presión, se libere el nitrógeno a la atmósfera, o sea, se desorbe, se suelta del tamiz molecular y se purga, ¿no? Y el tamiz nuevamente queda listo para volver a absorber. Aquí pueden ver lo que ustedes ya conocen, ¿no? El aire se toma con un compresor, ¿no? Desde el ambiente, porque como ustedes saben, el aire tiene que ingresar con presión a las torres de producción de oxígeno, ¿no? Pero este aire tiene humedad, ¿no? Ustedes saben, el aire tiene humedad. Y ahora, si el compresor, por ejemplo, de su planta, es un compresor que usa lubricante, puede tener presencia de aceites en el aire, ¿no? Y eso tiene que evitarse. O sea, ustedes tienen que tener sistemas de filtración, tanto por la humedad que ingresa por el aire, como también por aceites y grasas que puedan ingresar desde el mismo compresor, si es un compresor lubricado con aceite, ¿no? Por eso, mucho, en mi caso, cuando estuvimos en la época de la pandemia, nosotros recomendábamos el uso de compresores exentos de lubricantes, ¿no? Porque también existe esa tecnología, para que haya la mínima posibilidad de ingreso de aceites y grasas en el aire. Entonces, una vez que ya tienes ese aire limpio y presurizado, recién ingresa a las torres, ¿no? Que como ustedes ven en el gráfico, una torre es la que está presurizada y absorbiendo en la zeolita todo el nitrógeno, que vienen a ser las bolitas rojas que se ven ahí en el gráfico. Esas son el nitrógeno y el verde viene a ser el oxígeno. O sea, se va quedando absorbida en los poros de la zeolita el nitrógeno y el oxígeno va liberándose y es el que nosotros recuperamos en el depósito de oxígeno. Pero simultáneamente en la otra torre, por despresurización, yo voy sacando, liberando las moléculas de nitrógeno para que nuevamente el tamiz quede listo y pueda seguir absorbiendo, ¿no? Y eso juegan entre las dos torres, ¿no? Una está a presión y la otra está despresurizada. Y de esa manera siempre están teniendo la zeolita libre para que pueda seguir absorbiendo nitrógeno y liberando el oxígeno. Una parte del oxígeno que se produce también sirve para limpiar la zeolita misma, ¿no? O sea, una vez que despresurizas y liberas el nitrógeno, también le pasas un poco de oxígeno para que pueda limpiar el tamiz y siempre tenga alta eficiencia, ¿no? Así no se va a saturar nunca ese tamiz, ¿no? Y bueno, acá se ve el escape de nitrógeno a la atmósfera, ¿no? El nitrógeno que estamos liberando después de la desorción o limpieza de la zeolita, ¿no? Y luego ya, obviamente, el depósito de oxígeno, donde ya se ha previsto de que esté con una concentración del 93% o más, ya se puede llevar hacia las líneas del hospital, ¿no? Las líneas directas a las camas o a los balones de oxígeno para almacenamiento, ¿no? Stock. Como ustedes saben, como les mencioné antes, pues el aire está compuesto por más o menos un 21% de oxígeno y el 78% de nitrógeno y otros gases, ¿no? Pero cuando ya pasamos por la planta PCA, una generadora de oxígeno, ya vamos a obtener un aire enriquecido en oxígeno, ¿no? En promedio del 95.75% en máxima eficiencia, pero como ustedes saben, para uso medicinal es suficiente con que alcance una concentración del 93%. Esto es una parte interesante en la termodinámica y en la eficiencia de la operación de la planta de oxígeno, ¿no? Esto ya es casi un factor que se está usando en casi todas las plantas de oxígeno PCA, que es el factor del aire. Es decir,
que en el gráfico como se ve, ¿no? Para 154,8 metros cúbicos normales por hora de aire, yo voy a obtener 14 metros cúbicos normales por hora de oxígeno. Esa es una relación 11:1. Quiere decir que por 11 volúmenes de aire, yo voy a obtener un volumen de oxígeno. Eso es casi un estándar para todas las plantas que se fabrican en diferentes eh, fábricas, ¿no? De oxígeno de plantas PCA, ¿no? Esto también está muy ligado a la eficiencia que tiene el tamiz molecular o la zeolita, ¿no? Que es la que atrapa finalmente el nitrógeno y libera el oxígeno y les permite producir 93% o más o menos 3% de pureza del oxígeno, ¿no? Y siempre y cuando se mantengan todas las condiciones de presión, de temperatura y de humedad del aire que ingresa a las torres de generación de oxígeno, ¿no? Es muy importante tener en cuenta las presiones adecuadas, las temperaturas y la humedad del aire, ¿no? Para que todo este ciclo se tenga con la eficiencia máxima, ¿no? Pero esta relación es, como les digo, es casi un estándar ahora en todas las plantas, cercana a 11:1 la relación. ¿Ya? Este ya es un diseño optimizado que ya se han logrado a nivel de las plantas PCA. ¿Ya? Bueno, esta es una tabla elaborada por uno de los productores de plantas de oxígeno, Atlas Copco, pero casi muy similar en otras empresas, también Kaiser, en otras plantas, ¿no? Existentes. Obtienen 93% de pureza de oxígeno, la presión de oxígeno está alrededor de 5 bares, y el ingreso de temperatura del aire es de 25 grados centígrados. Esta tabla es para diferentes capacidades de producción, ¿no? Por ejemplo, esta es la máxima, el máximo modelo que permite más o menos un flujo de aire de 184,4 metros cúbicos por hora de nitrógeno, con una relación de factor de aire de 12,08, les permitiría producir, a ver, perdón, para 2.228 metros cúbicos por hora de aire, les permitiría producir 184,4 metros cúbicos por hora de oxígeno, ¿no? Se cumple la relación 12:1. Ya, eso es más o menos el margen. La planta que ustedes tienen, no sé cuánta capacidad es. ¿Hola? Metros cúbicos cada planta. ¿Cuánto? Dos plantas de 10 metros cúbicos y dos plantas, si no me equivoco, de 12 metros cúbicos. Ah, perfecto. Entonces, si hablamos de las de 10, significa de que, a ver, 10 metros cúbicos, más o menos acá. Tienes que tener algo de 125 metros cúbicos por hora de aire para producir casi 9 metros cúbicos por hora de oxígeno, ¿no? Si tomamos en cuenta esta tabla, que por ahí no está por ahí, para casi todas las plantas, ¿no? Entonces, justo este número de aquí, en la primera columna, indica la capacidad de la planta. Como me hablan de 10 metros cúbicos por hora, es más o menos este es el 125 metros cúbicos por hora de aire, permite producir casi 9 metros cúbicos por hora de oxígeno. Bueno, vamos a ir a algunas precauciones que ustedes ya también, de hecho, por la misma operación que hacen normalmente de las plantas de oxígeno, las deben conocer, ¿no? El oxígeno, como ustedes saben, es más pesado que el aire, así que tiende a irse hacia la parte inferior, ¿no? Y cuando tienen esas contingencias de que, por ejemplo, se va en habitaciones subterráneas y todo esto, puede haber una alta concentración de oxígeno que, como ustedes saben, es altamente inflamable. Siempre hay que tener precaución de que esto no ocurra, ¿no? De que si tienen zonas subterráneas o fosas donde puede existir la acumulación de oxígeno, hay que ventearlas, hay que airearlas para evitar que exista una acumulación de oxígeno, ¿no? Hay que evitar atmósferas enriquecidas en oxígeno porque pueden producir explosiones, incluso como ustedes lo saben, ¿no?
De preferencia, cuando hagan el mantenimiento de los componentes, digamos, de las plantas PCA, hay que evitar el uso de trapos con aceite, con grasas para limpiar, ¿no? No es nada recomendable utilizar eso justamente por la inflamabilidad que tiene el oxígeno. Lo que se hace es utilizar, por ejemplo, algunas herramientas manuales como cepillos hechos de cerdas de acero inoxidable, no de acero al carbón. Acero inoxidable para limpiar. También se puede utilizar algunas soluciones alcalinas para, para limpiar, ¿no? También todos los componentes. En el caso de los tamices que luego se puede utilizar, se puede, no, se debería utilizar para limpiarlos, sobre todo de la humedad y de posibles contenidos de aceite, aunque no debería ver si es que el filtro previo está trabajando bien, pero sí secar cada 8.000 a 12.000 horas de trabajo con aire caliente, ¿no? Se hace pasar una corriente de aire caliente para secarlo de la humedad. Y también se puede limpiar con agua desionizada y luego secar, ¿no? Con aire seco. Eso también, o sea, pero nada de utilizar aceites y grasas, ¿no? Para lubricar, para eso no, eso es preferible no, al menos en los componentes justos de la producción de oxígeno. Compatibilidad de materiales, importante que sepan que pues casi la mayoría de materiales, incluso los metales, se queman en atmósferas enriquecidas con oxígeno, ¿no? El oxígeno es un punto importante para que exista combustión. Por eso es preferible evitar que existan estas atmósferas enriquecidas, ¿no? Y nuevamente recalcar que no debe haber por ahí material contaminado con aceites o grasas, ¿no? Cerca de las plantas de oxígeno. Y cuando ustedes han estado operando mucho tiempo la planta y de repente quieren fumarse su cigarrito, ¿no? Tienen que ventilar también porque el oxígeno queda un poco atrapado en la ropa. Entonces hay que ir a ventilar la ropa en una zona aireada unos 15 minutos por lo menos antes de que se fumen ese cigarro, ¿no? Porque si no puede haber un accidente grave. La prevención de incendios y explosiones, obviamente lo que les dije, ¿no? O sea, tienen que estar fuera de puntos de ignición, ¿no? Cigarrillos, chispas, por ahí algún equipo eléctrico que esté defectuoso y que esté liberando chispas, también tienen que evitar que exista eso, ¿no? Instalar los sistemas y ver que estén operando, porque puede estar instalado su sistema de detección de incendios, pero de repente está malogrado, ¿no? No están haciendo el mantenimiento adecuado. Eso tiene que estar en perfecto uso, ¿no? Para cualquier contingencia. Una ventilación constante, como les digo, para evitar que existan zonas de acumulación de oxígeno y una iluminación a prueba de explosión, ¿no? Sobre todo en las zonas de válvulas y las tuberías, ¿no? Seguridad eléctrica también tiene que haber siempre una red trifásica con reserva de potencia, ¿no? Porque a veces puede ser que por ahí haya una falta de energía eléctrica y entonces obviamente no debe parar la producción de oxígeno. Entonces tienen que tener su grupo electrógeno y su reserva, ¿no? De potencia de energía eléctrica para poder seguir con la operación de la planta y no paralice. La calidad y la pureza, como les mencionaba antes, es indispensable, por lo cual se tiene que tener bien calibrados los analizadores de oxígeno, ¿no? En línea. Tienen que también estar revisando que todos sus sistemas de medición de presión, de temperatura, de humedad estén trabajando en perfectas condiciones, ¿no? Hay que siempre estar haciendo calibraciones, ¿no? Y chequear que todo esté funcionando adecuadamente, ¿no? Luego les voy a mostrar más o menos una tabla recomendada de qué puntos deben evaluar y con qué frecuencia, ¿no? Y los filtros también, que son indispensables para que la calidad de aire que ingresa a las torres esté en perfectas condiciones, sobre todo que no tengan ni agua, ni aceites, ni otros contaminantes, ¿no? Pero los filtros y los secadores son indispensables que trabajen bien también.
La infraestructura que sea segura, ¿no? O sea, sé que su planta está en una zona alejada, ¿no? De líneas eléctricas, de tuberías inflamables, que están siguiendo, bueno, toda la estructura del hospital sigue la norma técnica antisísmica y tiene que estar perfectamente señalizada, ¿no? Hacer el mantenimiento de las válvulas, de las columnas de regeneración, la revisión del compresor también, de los ruidos que puedan haber, tener una bitácora de mantenimiento, ¿no? Las personas encargadas del mantenimiento tienen que tener su plan de mantenimiento y también ahí registrado todo lo que han podido observar durante el mantenimiento para tenerlo en cuenta, ¿no? Si de repente por ahí se necesita hacer un cambio de repuesto de una válvula, de un manómetro, ¿no? Eso tiene que estar bien registrado, en qué fecha se hizo, qué observaron y para que cualquier persona sepa y puedan tomar las precauciones, ¿no? Sobre todo en repuestos. Y obviamente tener una capacitación permanente del personal operativo y de mantenimiento, ¿no? Para que estén siempre listos en cualquier plan de contingencia, que tengan sus cilindros estoqueados de oxígeno y de preferencia un sistema de videovigilancia, ¿no? También eso es muy importante. Vamos a ver el mantenimiento. Como les mencionaba, tiene sus puntos, digamos, críticos, pero que también son bastante fáciles de controlar, ¿no? Lo normal es que la ceolita tiene que ser cambiada después de 8.000 a 12.000 horas de operación. Por eso en la bitácora que les mencionaba antes, ustedes tienen que saber cuánto tiempo tiene ya su ceolita operando y cuando ya pasa este periodo de 12.000 horas de operación, dependiendo obviamente de que si su calidad de aire no ha estado húmeda, no ha tenido aceites, todo eso, ya deberían pensar en cambiarla, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer estos cambios. Yo lo he hecho también con la empresa con que trabajé antes, hemos hecho cambio de ceolita y así les dura pues 8.000 a 12.000 horas de operación adicionales, ¿no? Y la vida útil de una PCA realmente es amplia, ¿no? Es de 10 a 15 años, pero siempre y cuando hagan los mantenimientos que se tienen que hacer, ¿no? De todo, desde el compresor, los secadores, los filtros, las válvulas, la ceolita, todo ello se tiene que hacer con una cierta frecuencia, tratar de que sea en la frecuencia que les voy a mostrar para que su planta dure el más tiempo posible, ¿no? Porque ¿qué pasa si no hacen estos mantenimientos? El compresor va a comenzar a sobrecalentar, ya va a haber pérdida de presión, lo que no es adecuado porque como ustedes saben, tiene que tener un mínimo de 5 bares hasta 8 bares de presión para que ingrese a la torre, ¿no? De absorción de nitrógeno y que libere el oxígeno y pueden haber daños también en las válvulas y todo eso si es que no se hace el mantenimiento del compresor. Y si no se hace mantenimiento de la ceolita, pues claro, va a haber la disminución de la pureza del oxígeno que se requiere para el uso medicinal, se van a saturar los tamices, ¿no? Se van a llenar de nitrógeno y ya no va a tener el efecto que debería tener y van a comenzar también a fallar las válvulas neumáticas, todo si es que no se hace en el tiempo recomendado, ¿no? Acá les presento una pequeñita tabla, ¿no? Les puede servir para que sepan cada cuánto tiempo tienen que hacer los mantenimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los filtros de aire es cada 2.000 a 3.000 horas el mantenimiento, ¿no? La ceolita, ya les dije, 8.000 a 12.000 horas, que ya es cambio de ceolita. El compresor de cada 2.000 a 3.000 horas deberían estar viendo el cambio de aceite, los filtros, chequear los sensores y su pantalla de PLC cada 6 a 12 meses y en general una vez al año tienen que hacer el mantenimiento de toda la planta PCA, ¿no? Eso es lo recomendable. ¿Qué hacer si no se alcanza la pureza requerida de oxígeno, ¿no? Hay que verificar cómo están funcionando sus filtros y los secadores, ¿no? Porque si de repente el aire que han tomado, el compresor, no está trabajando bien sus secadores y filtros, el aire va a estar contaminado y por ello está bajando la pureza del oxígeno que ustedes requieren. Hay que revisar las válvulas, los sensores, porque pueden estar trabajando mal, ¿no? Hay que chequear esos puntos para ver que no haya ningún fallo eléctrico ni mecánico, ¿no? Reemplazar la ceolita, como ya les dije, después de 8.000 a 12.000 horas de operación, calibrar los
los analizadores en línea de pureza de oxígeno, porque pueden estar dando falsos positivos, es decir, de repente les está diciendo que la pureza es 93 y no está siendo así. Por eso es que hay que hacer calibraciones de los analizadores, ¿no? Y con los fabricantes tienen que estar viendo también que les hagan las recomendaciones en los manuales de cuánto deben estar haciendo los ajustes, ¿no? ¿Cuáles analizadores les recomiendo yo? Pues los paramagnéticos o los electroquímicos para oxígeno medicinal. Debe ser ese el que tienen ustedes instalados, ¿no? Las calibraciones de estos analizadores se tienen que hacer cada 6 o máximo una vez al año, pero sí tienen que asegurar que esté midiendo la pureza del oxígeno como debe ser. Eso lo hacen justamente con las fábricas que le han vendido el analizador. Ellos llevan todos sus sistemas de calibración y los dejan expedito para que sigan midiendo la pureza real del oxígeno. Los analizadores pues tienen que estar lejos de la humedad, del polvo y tener un sistema de alarma cuando no estén llegando a la concentración adecuada de oxígeno, ¿no? Para que ustedes tomen las precauciones de qué cosa está pasando antes. ¿Qué recomendaciones como mantenimiento preventivo y correctivo? Preventivo, la inspección diaria de la presión y la pureza, la limpieza y el drenaje del condensado que siempre hay, ¿no? Del aire, de la humedad que tiene el aire, el registro de las horas de operación también, para que sepan cuándo hay que hacer los cambios que les hablamos antes. Correctivo, reemplazar lo que está dañado, ¿no? Válvulas, tuberías, sensores, los mismos tamices, ¿no? La zeolita. Revisión eléctrica del tablero, de su PLC y de todos los sistemas de medición y calibración, ¿ya? Acá hay un recomendado, un plan recomendado que deberían tener todo el tiempo, digamos, en mente, ¿no? Tenerlo ahí, de repente ya lo tienen, no lo sé, en su pared, ahí en la planta, qué es lo que tienen que chequear y con qué frecuencia, ¿no? La inspección visual es todos los días. La verificación también es todos los días, ¿no? De la pureza de oxígeno. La limpieza de los filtros de aire es cada 2 semanas. El cambio de los filtros es cada 2000 a 3000 horas, que tienen que cambiarlos sí o sí. Revisar el compresor cada 1000 horas, eso también lo pueden hacer con su proveedor del compresor. El cambio de aceite del compresor, eso sí lo pueden hacer ustedes cada 2000 horas. La revisión de cómo están trabajando sus válvulas, sus sensores mensualmente. La calibración del analizador, ya les dije, de 6 a 12 meses. El reemplazo de zeolita, de 8000 a 12000 horas. Y estar chequeando la parte eléctrica siempre también, ¿no? Y el mantenimiento general que les dije antes de una vez al año. Los equipos críticos, ¿no? Que se tienen que ver, nuevamente recalcar el compresor de aire para que esté trabajando siempre a la presión adecuada, que tenga su nivel de aceite adecuado también, si es que es un compresor que trabaja con aceite, ¿no? Los secadores también tienen que estar funcionando bien y la purga, ¿no? Que se vea la humedad que está saliendo del aire, ¿no? Las columnas que tienen que estar trabajando en sus ciclos intercalados de presión, ¿no? Que ya hemos visto antes cómo trabajan, ¿no? Una presión y otra despresurización intercalándose. Los analizadores de gases y los sistemas eléctricos. Esos son los 5 equipos críticos que tienen que sí o sí estar viendo que estén trabajando de manera correcta, ¿no? Los indicadores que les van a decir que algo está fallando es obviamente la pureza de oxígeno, si es que disminuye del 90%. Cuando la presión de aire se baja a menos de 6 bares, también eso ya es que hay un problema en el compresor posiblemente. Ruidos que pueda tener el compresor también es una señal de que algo está fallando en el compresor. Aumento de temperatura de los componentes eléctricos, no lo está recalentando. Y las alarmas que pueden saltar también que tengan ustedes instaladas en el sistema, ¿no? La recomendación, obviamente, es que ustedes siempre tengan este tipo de charlas, ¿no? Que les haga recordar lo que ustedes ya conocen por el mismo trabajo diario, pero que también a veces es siempre refrescarlo, ¿no? Tenerlo ahí, como les digo, yo suelo sugerir que tengan en la planta misma como una lista, un checklist, ¿no? De lo que tienen que chequear todos los días, ¿no? Y tener sus hojas o sus datos, sus hojas de control de toda la operación para que vean que todo esté funcionando bien y alertan al compañero que viene en la siguiente guardia
para que detecten cualquier alarma, cualquier problema a tiempo y puedan detectar esa falla y corregirla a tiempo, ¿no? Y siempre pues todo eso es bueno tenerlo también registrado, esas fallas, porque tienen la solución y ya para la próxima que se produzca una falla similar ya saben cómo solucionar, cómo hacer los ajustes necesarios para que todo trabaje bien de manera constante, continua. ¿Qué casos prácticos y que suele pasar, ¿no? Cuando baja la concentración o pureza del oxígeno, es posiblemente que la causa sea la zeolita misma, ¿no? Que ya está totalmente saturada, ¿no? Entonces ahí hay que, de repente está saturada con agua, ¿no? Porque no están trabajando bien los secadores del aire, o de repente tiene poco de aceite, ¿no? Se ha contaminado, entonces por eso ya no tiene una efectiva absorción del nitrógeno, por ello la calidad del oxígeno también va a estar debajo del 90%, ¿no? Y la solución obviamente es las dos cosas, ¿no? Revisar que el secador esté bien primero para que no, porque imagínense, ustedes cambian la celita, pero el secador sigue trabajando mal, se va a volver a contaminar, se va a volver a saturar. Entonces tienen que estar chequeando que el secador esté trabajando eficientemente y ahí ya cambian su ceolita para que no haya ningún problema, ¿no? Los filtros también, todo lo que asegure que el aire que va a entrar a las torres no contaminen a las ceolitas, ¿ya? También paradas frecuentes del sistema, porque de repente ahí hay un problema con las válvulas, ¿no? Que están en sobrepresión, ¿no? Entonces ahí tienen que chequear la parte de instrumentación de todas las válvulas para que trabajen adecuadamente. De repente se necesita ya sea el cambio de la válvula o si no ajustar la presión, ¿no? Con que tiene que trabajar. Y los ruidos que les decía, ¿no? Ruidos que de repente por ahí el compresor tiene, el filtro de aire está obstruido, ya está colmatado de aceite, de grasas, entonces tienen que cambiarlos los filtros de aceite, ¿no? Y el aceite también de repente ya está degradado, tienen que hacer el cambio de aceite con lo que les mencioné antes, esa tablita de los cambios, cada cuántas horas se recomienda cambiar, ¿no? Entonces, la solución es la limpieza del filtro y el cambio de aceite. ¿Cómo afectamos a la planta cuando no se hacen estos mantenimientos que estamos diciendo? Obviamente el sobrecalentamiento del compresor, ¿no? Porque va a tener, está obstruido los filtros, ya no va a haber una eficiente refrigeración y obviamente la presión con que va a salir es menos y encima está trabajando forzadamente, entonces se va a comenzar a sobrecalentar. Pierde presión, comienza a sonar también, a tener ruidos extraños, ¿no? Ya comienza a fallar todo, se descalibra todo internamente, ¿no? Los rodamientos se desgastan, todo eso, y el aire obviamente ya va a salir contaminado. Entonces eso va a malograr los tamices porque los va a saturar con aceites, con grasas, y la eficiencia se pierde totalmente, ¿no? Afectan al generador también cuando no hacen los cambios de los tamices en las horas que les estoy mencionando, porque ya no va a absorber deficientemente el nitrógeno, ¿no? Va a perder la eficiencia de absorción, el tamiz molecular, ¿no? Y va a comenzar a fallar todo, ¿no? Van a saltar alarmas, ¿no? De las válvulas, todo va a estar descalibrado. Y ya van a haber problemas justamente de falta de presión en el sistema, ¿no? Y ya no va a haber el ciclo de regeneración tampoco. Y los riesgos operativos, obviamente, la concentración de oxígeno va a bajar, ¿no? Y ya no se vas a poner en riesgo a tu paciente, porque ya va a tener menos de la pureza recomendada, que es 93%. Van a interrumpir los tratamientos de estas personas que requieren el oxígeno de manera continua y los costos pues se van a elevar si es que ya tienen que hacer un cambio total, ¿no? De varias cosas, ¿no? Entonces siempre por eso es mucho mejor la prevención antes que la corrección, ¿no? Y esta es una listita que pueden tomarla como referencia para que hagan su checklist que les decía de mantenimiento, ¿no? Diario, verificar la pureza del oxígeno, inspeccionar que la presión que está saliendo del compresor sea la adecuada, no puede ser menos de 6 bares, como ya les dije, drenar el condensado que hay ahí en el secador, confirmar que todas las alarmas estén funcionando bien y registrar las horas de operación en su bitácora, en su hojita de operación que tienen todos los operarios, ¿no?
Semanalmente, limpiar los filtros externos del compresor, revisar las válvulas neumáticas que no tengan fugas, revisar que los cables eléctricos estén bien, que no estén recalentados por fuera, que no hayan chispas, nada de eso, ¿no? Comprobar la temperatura del compresor y del nivel de aceite, también tienen que hacerlo semanalmente. Cada 2000 o 3000 horas, cambiar el aceite, ¿ya? Si es que el compresor es lubricado, porque algunos, como les digo, son exentos de aceite, pero los lubricados sí o sí tienen que tener un cambio de aceite cada 2000 a 3000 horas de uso. El reemplazo también de los filtros, ¿no? De polvo y aceite, tienen que cambiarlos. Que el filtro también esté trabajando bien, el que absorbe los aceites y grasas, ese es el filtro coalescente. Y limpiar todo, en realidad limpiar tener los filtros limpios. Cada 8000 a 12000 horas, ya les dije, es el cambio de la zeolita. Hay que estar viendo que funcionen bien las válvulas que hacen el intercambio de regeneración y absorción y estar continuamente chequeando pues la pureza del oxígeno. Cada 6 meses calibrar los sensores de pureza, ¿no? Sus analizadores de oxígeno en línea cada 6 meses de preferencia, ver que todo funcione bien el PLC y los componentes eléctricos, y la verificación anual, que ya pues es prácticamente el mantenimiento anual que se tiene que hacer de toda la planta, ¿no? Las pruebas de hermeticidad, de arranque, de parada, y que quede registrado todo el plan que se ha cubierto de mantenimiento anual. Y los consejos adicionales que puedo darles, que siempre traten de utilizar los repuestos de los fabricantes que les han suministrado el equipo, ¿no? Para evitar que hayan incompatibilidades, porque pues a veces pues los proveedores te dicen, no, sí, esto puedes reemplazarlo como el mío también da, pero no siempre es así. Tienen que estar garantizados de que los repuestos sean de preferencia los mismos de la fábrica, ¿no? A tratar de hacer los mantenimientos en horas que no tengan alta demanda de oxígeno para sus pacientes, ¿no? Detectar todas las fallas a tiempo, ¿no? Como les digo, siempre es mejor la prevención que la corrección, ¿no? Y tener siempre esta bitácora u hojas, ¿no? Que les indiquen qué fallas hubieron, qué anomalías detectaron, para que se puedan hacer los mantenimientos a tiempo, ¿no? Y no esperar a que toda la planta colapse. Y bueno, eso es un poco en resumen lo que les quería compartir. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en planta y de repente acá hay algunas cosas que les ha servido para refrescar esos conocimientos que ustedes tienen. Así que quedo a disposición de ustedes para las consultas.